El título de nuestro estudio en este momento, obstáculos en el camino. El pueblo de Dios debe de entender que para poder entrar a la tierra prometida, nosotros necesitamos pasar por diferentes situaciones en nuestra vida cristiana. Vamos a hacer un paralelismo entre el antiguo Israel y el Israel moderno, el Israel antiguo y el Israel moderno, para ver que casi se repite la misma historia del pueblo de Dios en la antigüedad con la experiencia que hoy nosotros experimentamos como pueblo de Dios que vivimos en estos tiempos del fin. A manera de introducción, quiero invitarles a que veamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 y versículos del 1 al 5. La escritura dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. En estos textos bíblicos del capítulo 10 de Primera de Corintios, en forma especial los primeros 5 versículos, el apóstol Pablo quiere llevar a la mente de los cristianos, de la iglesia cristiana, a que puedan estudiar la experiencia del antiguo Israel. Y si ustedes notan, mis queridos hermanos, cada texto bíblico que aparece en el capítulo 10 de Primera de Corintios, de los versículos 1 a los versículos 5, son temas de mucha importancia para el pueblo de Dios en estas épocas finales de la historia de la humanidad. En primer lugar, aquí vamos a ver la pluralidad que aparece en la escritura. No hay una singularidad, sino hay una pluralidad que encierra al pueblo de Dios. En primer lugar, dice todos. Vamos a analizar la palabra todos a manera de introducción para poder entender luego cuáles son los obstáculos que el pueblo de Dios va a encontrar para el tiempo del fin. ¿Cuáles fueron los obstáculos que encontró el antiguo Israel que causaron su ruina? ¿Y cuáles fueron los obstáculos que los llevaron a tomar decisiones de separarse del cuerpo organizado, de la iglesia organizada en el desierto, de la organización que Dios tenía? ¿Cuántos cabecillas se levantaron en el desierto tratando la manera de decir que tenían la verdad y dirigir a un pueblo hacia la apostasía, hacia la rebelión? Constantes rebeliones y apostasías se levantaban en Israel porque ellos no entendían el plan del Señor. Si ustedes notan, cuando nosotros leemos el primer texto bíblico, el apóstol dice: hermanos, no ignoréis que nuestros padres, ¿quiénes fueron nuestros padres? Aquí vamos a hablar en forma especial del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel. Dice la pluralidad, todos. ¿Qué pasó con estos todos? Dice la escritura como número 1, todos estuvieron bajo la nube. Noten esto, hermanos. Cuando nosotros encontramos la palabra nube en las Sagradas Escrituras y en forma especial en el Antiguo Israel, cuando vemos lo que dice Éxodo, el capítulo 12 del libro de Éxodo, esa nube que cubría al pueblo de Israel es un símbolo de la presencia de Dios en su iglesia. Es un símbolo de la presencia que dirige la iglesia organizada de Dios a través de los tiempos finales. La nube es un símbolo de la iglesia organizada de Dios en la tierra, que tiene una cabeza, y la cabeza de esta iglesia es Cristo, mis queridos hermanos. Por eso dice la escritura: no ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos fueron dirigidos por Dios. Nadie jalaba ni a la derecha ni a la izquierda. Nadie retrocedía, sino que todos iban con el objetivo de caminar hacia el frente. Su objetivo era entrar a la tierra prometida. Su mente estaba puesta en el galardón, que era entrar a la tierra prometida. Por eso el escrito dice: todos estuvieron bajo la nube.
Ya mencionamos que la nube es un símbolo de la presencia de Dios en el pueblo. Es un símbolo de la iglesia organizada y nadie puede actuar independientemente de la iglesia organizada. Los primeros 5 versículos del capítulo 10 de Primera de Corintios es un tema muy interesante que cada uno de nosotros debiéramos de estudiar palabra por palabra, texto bíblico por texto bíblico, y poder llegar a sacar conclusiones de beneficio espiritual para la iglesia de estos últimos días. Pero luego algo interesante, estuvieron bajo la nube porque la nube los dirigía, presencia de Dios en la iglesia de Dios. Número 2, dice aquí la escritura que todos pasaron el mar. Noten esto, hermanos, qué interesante. Todos pasaron el mar. ¿Quiénes todos? Todos los que salieron de Egipto pasaron por el mar. Pero luego dice el punto número 3. Y en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué representa cruzar el mar rojo para el pueblo de Israel en la antigüedad? Cuando ellos cruzan el mar rojo, ellos forman parte de la iglesia naciente en esa oportunidad, de la iglesia de Dios en el desierto. Es interesante notar que dice, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Por qué en la nube, queridos hermanos? Porque la nube es un símbolo del pueblo de Dios, de la iglesia verdadera. La nube es un símbolo de la presencia de Dios que dirige la iglesia en los últimos tiempos. Y la nube es un símbolo de la organización de Dios establecida con fines especiales para salvación de los seres humanos. Por eso dice, en Moisés fueron bautizados en la nube, en la presencia de Dios, y en el mar como un símbolo de renunciar a las costumbres antiguas de Egipto y ser fieles hijos del Señor. Aquí en el bautismo que ellos tienen, todos los que salieron de Egipto y cruzaron el mar rojo fueron bautizados en la nube y en el mar, fueron sellados como el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Allá hay una pluralidad interesante que necesitamos subrayar. Pero no solamente se queda aquí, ya vimos, estuvieron bajo la nube, pasaron el mar y en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Moisés es un símbolo de los sacerdotes, de los dirigentes, de los pastores, del ministerio que Dios tiene en la tierra. Y la nube es un símbolo, mis queridos hermanos, de la iglesia organizada, de la presencia de Dios en su pueblo. Y el mar es un símbolo del bautismo. En el mar fueron bautizados los israelitas, como lo dice el escrito inspirado. Y leemos el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pero noten, hermanos, luego como dice el versículo 3. Y todos comieron el alimento espiritual. Nuevamente me habla de pluralidad. Todos comieron el alimento espiritual. Ese alimento espiritual es un símbolo de la sana doctrina. Ese alimento espiritual es un símbolo de las leyes que el pueblo recibió durante su peregrinaje. Ese alimento espiritual es un símbolo de la sana doctrina, del sábado que tenían que guardar, de la ley de Dios, del maná, de los lineamientos, de la ley ceremonial que recibieron en el desierto. Ese alimento espiritual era parte del pueblo de Dios que tenían que mantenerse vivos espiritualmente. Si no comían del alimento espiritual que daba Moisés, que encontraban en la nube como un símbolo de la presencia de Dios en su pueblo, no podían estar espiritualmente al 100%. Y por eso vemos en el peregrinaje del pueblo de Israel muchas rebeliones y apostasías, porque muchos del pueblo no querían comer del alimento espiritual que Dios le daba a través del ministerio. Veamos el punto número 5. Y bebieron la misma bebida espiritual. Hay un alimento y una bebida. El alimento y la bebida que sirven para el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. La bebida
es agua, y esa agua que ellos bebieron es un símbolo de Cristo, es un símbolo del Espíritu Santo que los dirigía para que pudiesen comprender la voluntad de Dios en esa etapa que el pueblo tenía. Si ustedes notan, la escritura dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, esa roca espiritual que menciona el apóstol Pablo en el versículo 4 del capítulo 10 de Primera de Corintios, hace referencia a Cristo. Y vean cómo dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo estaba en la nube, Cristo estaba en la roca, Cristo estaba en el alimento espiritual, Cristo estaba en la bebida espiritual, Cristo estaba en Moisés dirigiendo a su ministerio, dirigiendo a un ministerio santificado. Pero me llama la atención cuando leemos el versículo 5 de Primera de Corintios capítulo 10, como la escritura dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Noten, mis queridos hermanos, en este texto bíblico que hemos leído, cómo hay elementos fundamentales que nos muestran a nosotros cómo Dios dirige a su iglesia a través de todos los tiempos de la historia. Y aquí vemos nosotros que a pesar que se dieron los elementos fundamentales, se miró el milagro de Dios, se vio la mano poderosa de Dios que sacó al pueblo de Israel del desierto, muchos no agradaron a Dios y por lo tanto quedaron postrados en el desierto. Y la pregunta es, ¿por qué quedaron postrados en el desierto? Ya lo vamos a ver porque esta es la introducción que tenemos al tema obstáculos en el camino. Ahora veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El tiempo del fin comenzó en el año de 1978. El juicio investigador comenzó en el año de 1844. Estamos a punto de finalizar el fin del tiempo del fin. Las puertas de la gracia están por cerrarse. Estamos en el ocaso de un atardecer para poder entrar en la oscuridad de la noche espiritual. Y el pueblo de Dios en este tiempo del fin debe de poder estudiar la historia del antiguo Israel. Debe de estudiar los obstáculos que el pueblo de Dios tuvo durante su peregrinaje. Y por eso el apóstol Pablo dice que estas cosas quedaron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Veamos, mis queridos hermanos, lo que dice el espíritu de profecía con ese peregrinaje del pueblo de Israel. 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños y a las mujeres, pero también subió con ellos gran multitud mixta de diversa clase de gentes. ¿Cómo iba a ser el dirigente Moisés para dirigir a un pueblo grande, de dura cerviz, que traía costumbres diferentes, que Dios quería educarlos para la eternidad? Quería educarlos para la tierra prometida. Quería educarlos para la tierra que fluye leche y miel. Vean lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 265 en el párrafo 3. Dios quiere que su pueblo de estos días, oigan hermanos, repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que lo ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Hoy necesitamos tener un corazón humilde, un espíritu dócil, no de orgullo espiritual, no de levantamiento contra la sana doctrina, no de levantamiento contra los principios establecidos, no de ser insubordinados al orden de la iglesia, no levantándonos en oposición a lo establecido por el Señor,
debemos de repasar con un corazón humilde y espíritu dócil las pruebas que pasó el antiguo Israel, porque estas pruebas nos van a ayudar a nosotros en la preparación para entrar a la Canaán celestial. Alabado sea el nombre de Dios por lo que quedó escrito para nuestra enseñanza. Veamos, mis queridos hermanos, un pequeño cuadro que nos interesa tocar con ustedes para que vean el desafío de Dios con su pueblo Israel. El pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto y Dios quería sacarlo de Egipto. Y Dios lo sacó de Egipto con mano poderosa. Lo sacó con mano poderosa. El pueblo de Israel vio la manifestación poderosa de Dios cuando salieron de Egipto. El objetivo de Dios era que el pueblo de Israel pudiese llegar a la tierra prometida. Parecía fácil el camino. Según algunos historiadores y también algunos textos inspirados, dicen que el recorrido que el pueblo iba a hacer, si iban a un pie de un hombre, es decir, a un paso de un hombre, iban a ser como 15 días o 30 días al paso de todos los que iban para poder entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel iba a encontrar desafíos grandes como el cruce del Mar Rojo. Iban a recibir instrucción en el monte de Sinaí, donde el pueblo recibió la ley, recibió orientación. Iban a encontrar obstáculos en el camino. Iban a encontrar otro desafío que era el cruce del río Jordán. Israel tenía que llegar a la tierra prometida. Dios quería que todos los que salieron de Egipto pudiesen entrar a la tierra prometida. Pero lamentablemente en el desierto donde iban a peregrinar, ellos iban a encontrar desafíos y obstáculos que iban a probar su fe. Obstáculos que aparentemente eran inofensivos a la vista de muchos, pero que causó la ruina de millares de personas en el desierto. Analicemos, mis queridos hermanos, lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 12, la escritura dice, por tanto el que cree que está firme, tenga cuidado que no se caiga. Cuando ustedes leen, y no vamos a leer los textos, pero les invito para que lean en Primera de Corintios capítulo 10, del versículo 6 al versículo 10, aparecen estos obstáculos en el camino, 5 obstáculos. Aparece la codicia, aparece la idolatría, aparece la fornicación, aparece la presunción y aparece la murmuración. Estos fueron obstáculos bien marcados. Por estos 5 obstáculos, muchos quedaron postrados en el desierto. Pero no me preocupan tantos estos obstáculos porque se manifestaron. Me preocupan estos obstáculos y quienes lo fomentaban dentro del pueblo de Dios. Lamentablemente hay personas que pueden fomentar la codicia, la idolatría, la fornicación, la presunción y la murmuración dentro del pueblo de Dios. Y vamos a detenernos a estudiar en forma especial en este momento de la gente que iba con el pueblo de Dios en este peregrinaje. Veamos, mis queridos hermanos, estos obstáculos que ellos encontraron muchas veces eran fomentados por el mismo pueblo de Dios, por los mismos líderes del pueblo de Dios, por aquellos hombres de confianza. Muchas veces se oponían al orden establecido por Dios y eran los cabecillas que se levantaban para levantarse en abierta rebelión y apostasía de la iglesia de Dios que estaba siendo dirigida en el desierto por la nube, por Moisés el dirigente, con el fin de entrarlos a la tierra prometida. Veamos, mis queridos hermanos, en Éxodo capítulo 14, versículo 29 y 32. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué los egipcios dejaron salir a los israelitas? No voy a leer los textos,
de Éxodo 14, 29 al 32, pero ustedes lo están viendo aquí en la vista que tengo, pero voy a sacar la conclusión. ¿Por qué los egipcios dejaron salir a los israelitas? Porque Egipto fue azotado con 10 plagas poderosas enviadas por Dios. Número 2, porque la muerte de los primogénitos fue la que causó más dolor a los egipcios. Número 3, el Nilo, que era considerado como un dios, que era un río idolatrado por los egipcios, quedó infestado por ranas y contaminado con sangre. Número 4, los ídolos de piedra y de oro y las divinidades paganas como el dios Ra, adorados por el faraón y los egipcios, quedaron destruidos por el granizo. Todo fue destruido. Y se proclamó en Egipto, vamos a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué provocó este cántico de victoria? ¿Qué provocó estas buenas nuevas de salvación para el pueblo de Israel? Esto promovió que gente que no era del pueblo de Dios se uniera a las filas del pueblo de Dios. Ellos, vean hermanos, se unieron con la intención de poder entrar a la tierra prometida, de poder acompañar al pueblo de Israel. Y veamos, hermanos, lo que dice la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 37 al 38. Y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos gran multitud mixta de diversa clase de gente, ovejas y muchísimo ganado. Noten, hermanos queridos, lo que dice esta expresión. Y aquí es donde yo quiero detenerme. Y aquí es donde yo quiero advertir. Aquí es donde yo invito a la iglesia de Dios para el tiempo del fin, que estudiemos detenidamente la historia del pueblo de Dios en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Esto quedó escrito, dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza. Israelitas iban 600,000 hombres, sin contar los niños, mis queridos hermanos. Y ahí está en rojo en el versículo 38. Pero también subió con ellos gran multitud mixta de diversa clase de gente. ¿Quiénes eran ellos? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué costumbres tenían? ¿Qué doctrinas guardaban en su mente y en su corazón? ¿Qué mixtura tenían? ¿Qué pensamientos mezclados con el error y la verdad tenían? Porque se unen al pueblo de Dios. Se unen y forman parte del pueblo de Dios, porque recuerden los textos bíblicos que leímos anteriormente, que en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora viene la pregunta, ¿la multitud mixta también cruzó el mar rojo con el pueblo de Israel? Sí, cruzó el mar rojo. ¿Cuántos hermanos hoy han venido a la iglesia y no aceptan la sana doctrina de la iglesia del Señor? ¿Cuántos se unen hoy a la iglesia y todavía quieren seguir con las costumbres de Egipto, comiendo carne, vistiendo mal, no creyendo en la sana doctrina, no creyendo en el santuario, no creyendo en el juicio investigador, no creyendo en el tema de los 144,000, no creyendo en la divinidad? ¿Cuántos se unen a la iglesia? Este tipo de gente que se une a la iglesia era la que más problemas causaba dentro del campamento del pueblo de Dios. Y veamos lo que dice la pluma inspirada, mis queridos hermanos, porque el texto que estamos meditando es tan claro. El texto es tan claro para nosotros y es muy importante que nosotros podamos entender este mensaje. Este mensaje es muy importante para nosotros en este tiempo del fin. Veamos, mis queridos hermanos, algo fundamental en este momento. Vamos a avanzar. ¿Qué los motivó a unirse al pueblo de Israel? Esta es la pregunta. Y aquí hay una pregunta que yo quiero hacer a todos los que somos miembros de la iglesia hoy en día. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿Tú perteneces a los 600,000 sinceros que querían entrar a la tierra prometida?
o perteneces a ese grupo de la multitud mixta que se unió con la idea también de entrar a la tierra prometida, pero que no querían cambiar, no querían dejar sus costumbres antiguas? ¿Qué los motivó a unirse al pueblo de Israel? Veamos, mis queridos hermanos, lo que dice Éxodo 3:8. Y dice aquí: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, a los lugares del eteo, a los lugares, oigan esto, hermanos, qué interesante, a los lugares de esa gente extranjera de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué los motivó a unirse al pueblo de Israel? Egipto había quedado devastado, ruinas, contaminación, perdición. Y ahora oían a los israelitas decir: vamos a una tierra que fluye leche y miel. Qué lindo es, mis queridos hermanos, entender de que ellos tenían una buena intención, querían llegar a esa tierra prometida. Pero vamos a ver algo muy importante, mis queridos hermanos, que nos interesa entender. Veamos. Aquí hay otra pregunta. ¿Por qué se unió gran multitud mixta al pueblo de Israel? Veamos. Egipto fue azotada con 10 plagas poderosas enviadas por Dios. La muerte de los primogénitos fue la que causó más dolor a los egipcios. El Nilo, que era un río idolatrado, ¿qué fue lo que pasó con el Nilo? Quedó infestado por ranas y contaminado con sangre. Muy bien. Los ídolos de piedra y de oro y las divinidades quedaron destruidas por el granizo. Egipto quedó como un desierto en ruinas, sin vida. ¿Cuántas personas viven así en Egipto, que es un símbolo del mundo? Su vida está en ruinas. A pesar de las comodidades que presenta el mundo actual, la vida de muchas personas está en ruinas. Y Dios quiere sacarlos del Egipto espiritual y trasladarlos con su pueblo en el peregrinaje para que tengan fe en el Dios de Israel. Sean dirigidos por la nube, no por una rama extraviada. El pastor Danilo no es una rama extraviada, puede convertirse en una rama extraviada cuando tiene pensamientos contrarios a la voluntad organizada del pueblo de Dios. Muy importante que podamos entender estos puntos, queridos hermanos. El milagro del Mar Rojo los impactó a los de la multitud mixta. Y eso fue lo que más, en un sentido equivocado, tal vez les motivó a tener en cierto grado fe en el Dios de Israel. Pero ¿quiénes eran? ¿De dónde eran? Veamos algo muy importante. Vamos a leer lo que dice el espíritu de profecía para poder entender los comentarios. Estos comentarios son resumen. Vean, la multitud mixta estaba formada por personas de diferentes nacionalidades, pero la que más predominaba eran los egipcios. Cada una de estas personas tenían sus propias costumbres, hábitos y creencias religiosas de divinidades. Oigan esto, de divinidades paganas. Carecían de disciplina, eran idólatras, no tenían ética. Oigan esto, qué interesante. Gente que está con el pueblo de Dios, pero que no son del pueblo de Dios. Gente que camina con el pueblo de Dios, pero no quieren seguir al pueblo de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Recuerdan qué sucedió en la idolatría del Sinaí? Quienes comenzaron a hostigar a Aarón diciéndoles: haznos dioses que nos sacaron de Egipto. Fue la multitud mixta, queridos hermanos. Gente que no se sujeta al orden establecido. Se levantan y señalan a los líderes, señalan a la iglesia organizada, creyendo que son capaces de poder establecer una nueva organización fuera del contexto bíblico, profético e histórico que tiene al movimiento de reforma caminando en este sendero estrecho, en este tiempo del fin. Interesante, hermanos, cuando hacemos el paralelismo
Pero veamos ahora lo que dice la pluma inspirada. Vean, hermanos, este párrafo de Patriarcas y Profetas en la página 383. La multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Los que la componían decían, oigan esto, decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar al Dios verdadero. Cuando alguien es bautizado en la iglesia y se le va a bautizar, se le hace el examen bautismal sobre los 37 principios. Si quiere obedecerlos, hay que darle doctrina a los miembros, hay que instruir a la iglesia. La mayor parte de los que fuimos orientados, los que fuimos instruidos para ser miembros de iglesia, hoy obreros bíblicos que fueron llamados al ministerio, también fueron instruidos. Los que somos pastores de la iglesia de Dios también fuimos instruidos, fuimos llamados, fuimos ordenados. Y en este orden que a nosotros se nos hizo, nosotros hicimos una promesa delante de Dios de ser fiel al pueblo que nos llamó en estos días finales para poder obedecer la voz de un Dios vivo. Y si ustedes notan, dice que esta multitud mixta era la que continuamente daba origen a dificultades y tentaciones. Y a pesar de eso, ellos decían haber renunciado a la idolatría y que profesaban adorar al Dios verdadero. Y algo interesante, pero su educación, noten este párrafo, pero su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres, de modo que en mayor o menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia Dios. ¿Cuántos levantaban la mano contra los ungidos de Jehová en esos días? Aún líderes locales, líderes que se levantaban contra el orden establecido por Dios. Estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia Dios. Ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas. Eran los primeros en quejarse y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y sus murmuraciones contra Dios. Ay de aquellos que murmuran contra la iglesia organizada. Ay de aquellos que hacen de sus doctrinas un ídolo, porque bien podemos hacer un ídolo como los israelitas siguieron los ídolos paganos egipcios. Hoy muchos de nosotros podemos hacer de nuestras ideas y de las doctrinas concebidas por nosotros mismos hacer un ídolo, mis queridos hermanos. Por eso es muy importante lo que dice este punto. Suscitaban contiendas y eran los primeros en quejarse y corrompían el campamento, tiraban la piedra y escondían la mano, levantaban oposición como Lucifer en el cielo. Eso era lo que hacía la multitud mixta dentro del pueblo de Dios. Veamos 11 características según este párrafo inspirado. ¿Cuáles eran las características de la multitud mixta? Problemáticos, se metían en dificultades, provocaban tentaciones, eran idólatras, profesaban adorar al Dios verdadero. Su educación y disciplina estaban corrompidas, eran irreverentes, contenciosos, se quejaban de todo, corrompían el campamento con sus costumbres y prácticas idólatras, eran murmuradores. Interesante lo que estamos viendo de esta parte. Veamos otra parte más. Patriarcas y Profetas, página 290. Estamos en las características. El pueblo de Israel, especialmente en la multitud mixta, estaban siempre dispuestos a rebelarse contra Dios. ¿Qué hacían? Causaban rebelión contra Dios, contra la iglesia, contra la doctrina, contra la organización. También murmuraban contra Moisés y lo afligían con la incredulidad y la testarudez, por lo cual iba a ser una obra laboriosa y aflictiva conducirlos hasta la tierra. Causaban rebelión contra Moisés, contra el liderazgo, contra el ministerio. Se levantaban abiertamente en oposición a aquellos que habían sido llamados.
eran incrédulos, dice el testimonio, testarudos, de mente cerrada, que solo ellos eran los únicos que podían. Interesante, hermano, las características que estamos viendo. Veamos qué dice este libro de consejos sobre régimen alimenticio en el párrafo 448. Dios continuó alimentando a la hueste de los hebreos con el pan que llovía del cielo, pero ellos no estaban satisfechos. Su apetito estaba depravado. Exigía imperiosamente carne que Dios en su sabiduría no les había provisto. Satanás, el autor de la enfermedad y la aflicción, se acercará al pueblo de Dios por donde pueda tener mayor éxito. Él primeramente se dirigió con sus tentaciones a la multitud mixta, a los egipcios creyentes, y los indujo a quejarse sediciosamente. No querían contentarse ellos con los alimentos saludables que Dios les había provisto. Su apetito depravado exigía una mayor variedad, especialmente carne. ¿No suele suceder eso hoy en nuestro medio, hermanos? Los que se unen, los de la multitud mixta, muchas veces se levantaban para poder hacer que el pueblo pudiese clamar por la comida de Egipto. Eran intemperantes. Veamos qué más. La apostasía en el Sinaí. Vean, hermanos, aquí encontramos nosotros algo muy impresionante. Los mensajes subliminales, los primeros mensajes subliminales que encontramos en la apostasía, en forma especial a la adoración a Dios, las encontramos en el Sinaí, dice Patriarcas y Profetas 2:87. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado sus corazones ante él, habrían sido escudados contra la tentación. Pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Esto ocurrió, vean esto, especialmente entre la multitud mixta. Sentían impaciencia por seguir hacia la tierra prometida que fluía leche y miel. Les había sido prometida a condición de que obedecieran, pero habían perdido de vista ese requisito. Algunos sugirieron el regreso a Egipto. ¿Cuántos quieren salirse de la iglesia? ¿Cuántos se han salido de la iglesia? ¿Cuántos han armado su propia religión? Porque su mente y la doctrina que ellos piensan que es la doctrina de Dios no encaja con el sano juicio de la iglesia de Dios a nivel mundial, y esto hace que ellos se alejen en forma especial de la sana doctrina, del orden establecido por Dios. Por eso dice aquí, por seguir hacia la tierra prometida que fluía leche y miel. Dios les había dado una condición, una obediencia, pero ellos perdieron de vista ese requisito. Pero ya fuera para seguir hacia Canaán o para volver a Egipto, la mayoría del pueblo decidió no esperar más a Moisés. Sintiéndose desamparados por la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y a la impaciencia. Y de su seno salieron los cabecillas de la apostasía que siguió. Entre los objetos considerados por los egipcios como símbolos de la divinidad estaba el buey o becerro, y por indicación de los que habían practicado esta forma de idolatría en Egipto, hicieron un becerro y lo adoraron. El pueblo deseaba alguna imagen que representara a Dios y que ocupara ante ellos el lugar de Moisés. Si ustedes notan, mis queridos hermanos, es triste imaginar cómo el mayor obstáculo del pueblo de Dios estaba en su seno. Estaba entre ellos. Oigan lo que dice aquí, mis hermanos, este párrafo. Entre las otras tribus había muchos que, aunque habían pecado, manifestaron arrepentimiento. Pero un gran grupo formado en su mayoría por la multitud mixta, que instigara la fundición del becerro, persistió tercamente en su rebelión.
Cuando líderes locales, miembros laicos o pastores oficiales de la iglesia se levantan contra el orden establecido, ellos pueden causar una rebelión y dañar la mente de aquellas personas que son muchas veces débiles en la fe. Y nosotros muchas veces podemos apartarnos de la bendición del Señor. Mis queridos hermanos, es interesante que nosotros prestemos atención a los claros dichos del espíritu de profecía. Mensajes Selectos, tomo 2. Vean lo que dice. La rebelión y la apostasía. La rebelión y la apostasía se encuentran en el aire mismo que respiramos. Oigan, hablando para el tiempo del fin, la rebelión y la apostasía se encuentran en el mismo aire que respiramos. Mi querido hermano y mi querida hermana, ten cuidado porque estamos viviendo en las escenas finales de la historia de la humanidad. Miles de personas se van a perder aún dentro de nosotros. El testimonio dice que una gran parte del pueblo de Dios que no está fundado sobre la roca y como la multitud mixta se afianzan a su propia confianza propia, van a quedar a un lado del camino. La rebelión y la apostasía se encuentran en el mismo aire que respiramos y necesitamos tener mucho cuidado con esto. Oigan lo que dice la carta 1 del 1897, Mensajes Selectos, tomo 2, página 66. Las doctrinas deben de ser correctamente comprendidas. Los hombres que son aceptados para enseñar la verdad deben de estar anclados. Entonces su barco soportará la tormenta y tempestad, porque el ancla los mantiene firmes. Los engaños aumentarán. El error y la verdad están compitiendo para ver quién llega o quién lleva la delantera. Y si fuere posible, engañará a los escogidos. Necesitamos pedir la presencia del Espíritu de Dios para el tiempo en que vivimos, para no ser engañados. ¿Qué dice Joya de los Testimonios? Tomo 2, página 362. Dios tiene una iglesia en la tierra, una iglesia, no 2, no 3, no 4. Dios tiene una iglesia en la tierra que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo, no ramas extraviadas. Note esto, hermano querido. Se levanta alguien por ahí y dice tener una nueva luz y quiere separarse de la iglesia, separarse del cuerpo organizado. Dios no está dirigiendo ramas extraviadas, no uno aquí y otro allá. Está dirigiendo a un pueblo organizado. Dios tiene un pueblo organizado que lleva el arca de Dios, y el arca tiene una verdad fundamental para el tiempo del fin, y debemos de poner los pies sobre la tierra y ser cuidadosos y preguntarnos hoy, en esta noche, ¿soy parte del verdadero pueblo de Dios que quiere entrar a la tierra prometida? ¿O soy un miembro, soy un líder local, soy un pastor que, de acuerdo a lo que hemos leído, hay características que me colocan en la multitud mixta, que trato la manera de desviar al pueblo hacia Egipto, regresarlo a Egipto? Hermanos queridos, necesitamos evaluarnos nosotros en este tiempo que nosotros vivimos. Necesitamos vivir conforme la voluntad del Señor. Estamos ya haciendo la conclusión. Aquí encontramos un mensaje de misericordia de parte de un Dios compasivo. Dios es un Dios de misericordia. Dios no desechó a la multitud mixta por completo. Si ustedes leen conmigo Números 2, 2 al 17 y Deuteronomio 23, 7 al 8, y el comentario de Patriarcas y Profetas en la página 346. Qué lindo cuando leemos la escritura. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera según las enseñanzas de las casas de sus padres. En el orden en que acamparán, así marchará cada uno junto a su bandera. A la multitud mixta que acompañó a Israel desde Egipto no se le permitió ocupar los mismos cuarteles que las tribus, sino que debía de habitar en las afueras del campamento, y sus hijos debían quedar excluidos de la comunidad hasta la tercera generación.
Qué lindo, hermanos, cuando vemos nosotros que a pesar de la situación, Dios tenía todavía esperanza en que los descendientes de la multitud mixta pudiesen tener un cambio. Y aquí no me da tiempo para hablar sobre este punto, pero aquí encontramos un mensaje de misericordia, un mensaje de amor, de un Dios compasivo. Dios no desechó a la multitud mixta. Dios permitió que fuera con su pueblo. Así es como en una de las parábolas de Jesús dice la parábola de la red. El reino de los cielos es como la red que es echada al mar. ¿Y qué hace esa red? Agarra un sinnúmero de peces, peces buenos y peces malos. Somos la iglesia militante, no somos la iglesia triunfante. La iglesia militante dentro de este pueblo es la iglesia visible y la iglesia triunfante sale de la iglesia militante. Y esa iglesia triunfante son los fieles que escuchan la voz de Dios, que siguen las órdenes, que están bajo la nube, que obedecen el ministerio en un Moisés. Necesitamos ser pacientes. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el mensaje de Dios para nosotros en este tiempo del fin. Que Dios pueda bendecir su palabra y que cada uno de nosotros que peregrinamos hoy en el desierto de la vida y vamos hacia la tierra prometida, podamos motivar a nuestros hermanos a que podamos tener fe en aquel que dirige a su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo dirige su iglesia en este tiempo del fin. Como pastor de la iglesia me puedo equivocar y me puedo ir hoy de la iglesia, pero porque Danilo se equivoque y se vaya de la iglesia seguirá siendo la iglesia de Dios hasta el tiempo del fin, porque está profetizado, está escrito en la Biblia y la historia lo declara. Somos el pueblo de Dios. Que Dios bendiga su palabra y muchas gracias por su atención. Gracias.